Estamos en defensa de nuestra fe, esta es la tercera parte y hoy vamos a ver el tema la fe y la razón. Hay mucho debate en cuanto a esto, para muchos esto ha sido un tema de discusión, que si los cristianos no razonamos, que no se lleva bien el razonamiento con las cosas de la fe y muchas otras cosas, ¿no? Pero para nosotros no debe de ser un punto de discusión, sino más bien todo lo contrario. La fe y la razón juntas, juntando la fe y la razón, son para afirmar nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Funcionan juntas, no por separadas. Hay quienes presentan razones, y lo pondría así entre comillas, ¿no? Razones para afirmar que la fe se inventó para manipular al hombre. Eso es un comentario que por lo menos a mí me tocó escuchar varias veces en la escuela. Se dice que esto de la religión es para manipular a la gente. Y yo tal vez diga, en parte es cierto, porque hay muchas religiones que manipulan a la gente, pero la fe cristiana es otro asunto. La fe cristiana combina tanto la razón como la fe, porque los dos son elementos no físicos, no objetivos, no perceptibles pues por nuestros cinco sentidos. Y los dos aportan pues mucho, porque por esa razón lo puso Dios en nosotros. Dios puso en nosotros la manera de razonar y la capacidad para creer en Él. Es un regalo que Dios nos da. Entonces, tanto la fe como la razón son elementos que Dios integró a nuestra vida cuando nos creó. No nos hizo robots, no nos hizo animales irracionales, nos hizo personas pensantes, que podemos pensar, pero que también podemos creer. Y a veces cuando no entendemos la objetividad que hay en la fe y en la razón, pues nos da por discutir y presentar argumentos tontos que desconocemos, pero que queremos alegar. Entonces vamos a regresar hoy al pasaje en el que hemos estado sustentando estos temas de esta serie. Y estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 15, y voy a leerlo otra vez aquí. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estos versículos podemos tomarlos como una evidencia de que desde aquel entonces ya había ataque contra los de la fe cristiana. Pedro pues estaba aquí hablando y alertando a la gente acerca de la persecución. Y él no estuvo exento de eso, pero desde aquel entonces ya había ataques pues contra los cristianos, nomás por la sencilla razón de que poseían una fe y una esperanza, y porque compartían esa fe y esa esperanza, una esperanza en que las cosas iban a ser mejor aún después de la muerte, no solamente en esta tierra, sino después de esta tierra. ¿Por qué mejor en esta tierra? Porque Dios traía sanidad física, moral y espiritual. Traía sanidad financiera, traía, todo lo que el hombre puede necesitar para vivir bien, lo trae el cristianismo integrado. Y entonces la gente, al compartir esa fe, obviamente se ponía en riesgo al comentar esas cosas, porque la gente llamaba rey a Jesús. Porque obviamente querían que fuera rey cuando estaba antes de la crucifixión. Después de que resucita, pues ya no les quedó más remedio que aceptarlo. Y los que no lo aceptaron, pues empezaron a perseguir a los cristianos, porque ¿cómo había otro rey si ya había un rey en Israel? Y empezó a haber mucha persecución, pero desde entonces ya existía la persecución. Y por eso Pedro recomendaba a los cristianos de entonces que estuvieran preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. O sea, está dando a entender aquí que había argumentos inteligentes, había y hay,
argumentos inteligentes para dar razones de nuestra fe y de nuestra esperanza. Y en este caso, argumentos enfocados a demostrar por la fe, o que por la fe podemos nosotros tener, como les decía, una mejor calidad de vida aquí y la esperanza de una eternidad en la presencia de Dios. Esa es la esperanza, pues, de una vida celestial eterna, porque la fe cristiana no es una bendición aquí local. Mucha gente piensa que va a la iglesia porque en la iglesia hay mucha bendición. Sí, sí hay mucha bendición, pero esa bendición nos acompaña allá afuera. Y esa bendición, aparte de que nos acompaña allá afuera, en cualquier parte del planeta que nosotros nos pongamos, Dios nos va a bendecir. Ese es su compromiso. Pero aún cuando hubiera persecución contra nosotros, después inclusive de la muerte, está la esperanza de una resurrección y una eternidad libre de dolor, libre de enfermedad, libre de carencias de cualquier tipo y en la presencia nada más y nada menos que de nuestro Dios. Entonces hay una mejor calidad de vida sobre la tierra, hay una esperanza de vida eterna para todos nosotros y esto es el producto pues de la fe cristiana. No es una bendición terrenal solamente, es una bendición eterna y terrenal y celestial. Entonces, algunas veces, ciertamente lo tengo que decir, algunas veces va a haber ciertos riesgos por profesar la fe cristiana y podemos llegar inclusive a padecer por esa misma causa, pero la confianza en Dios es algo que se va a dar mediante un proceso que requiere nuestra fe y nuestro pensar. Las dos cosas. No es posible no usar el cerebro si lo tenemos, porque Dios nos lo puso. No es esto para gente que no puede pensar, esto es para gente que piensa, esto de la fe. Y esto del razonar también es para gente que puede creer, porque Dios nos hizo así. Entonces, por un tiempo aquí la persecución contra los de la fe cristiana, en la parte esta que leíamos de Pedro, pues la persecución fue algo físico, algo social, y la gente estaba padeciendo. Hubo ocasiones en que a los apóstoles, por hacer sanidades, por ahí levantaron un cojo cerca del templo y no, pues se armó el escándalo y los terminaron metiendo a la cárcel, azotados. Digo, por favor, si uno va con un médico y le resuelve el problema y paga por eso, ¿cómo uno iba a golpear a ese médico, pues, o azotar a ese médico porque hizo una sanidad? Y más cuando cobró, pues menos todavía aquel que ni siquiera cobra. Es más, lo que quería el cojo aquel era que le dieran un billete y ni siquiera dinero traían. Si no se lo hubieran dado, o sea, esos son los beneficios de la fe. Y eso es lo que estaban promoviendo. Entonces hubo rechazo, hubo cárceles, hubo azotes y en algunos casos hasta la muerte. El primer caso así registrado en la Biblia es el de Esteban. Bueno, el primer caso fue el de Jesús, ¿no? Porque pues, no tenía por qué haber muerto, pero lo mataron. Pero después de Jesús, ya resucitado, ya había pasado el día de Pentecostés y todas esas cosas, entonces a Esteban lo mataron por lo que creía, por la confianza que él tenía en Jesús y por la esperanza que él tenía de la vida eterna. Curiosamente, cuando lo estaban matando, dice que alzó su cara al cielo y vio los cielos abiertos y diciendo, ya estoy listo, ahí te voy, Señor, ¿no? Con un rostro de paz, tranquilo, no llorando por los golpes y las amenazas y las pedradas y todo lo que le estaban haciendo. Entonces, todo esto se estuvo viviendo en ese tiempo, inclusive Pedro, de hecho, escribió esto después de haber recibido algunos azotes y algunos periodos de cárcel. Y también lo escribió un poquito antes de que lo mataran crucificado, en una cruz que él no quiso que fuera como la de Jesús. Yo quiero que me hagan otra cruz, dice, yo no soy digno de morir como el maestro. Le hicieron una cruz así en forma de X y dijo, y para acabarla quiero que me crucifiquen con la cabeza para abajo, pues. No quiero yo parecerme en esto a Jesús, dice, yo quiero otra muerte digna. Ni siquiera se resistió.
porque hay una bienaventuranza. Lo vimos hace 2 clases también. Entonces, la mala noticia es que la persecución, aunque es un poquito diferente ahorita, no ha terminado. La persecución para nosotros o contra nosotros, los de la fe cristiana. Ahora la oposición se ha levantado en una guerra ideológica y cultural en contra de nosotros. Y ustedes lo pueden ver en todas partes. No hay todavía un ataque así físico, aunque en algunos casos se ha dado, pero no hay un ataque físico, más bien es ideológico, pues, y es cultural. Pero se están estableciendo en el mundo ideas contrarias a las verdades de nuestra fe cristiana. Las verdades que nosotros creemos ahora ya para la gente no son mentiras, son motivo de cárcel. Ya en este tiempo ya son motivo de cárcel. Ya están prohibidas muchas cosas buenas. O bueno, cosas que nosotros consideramos buenas, para el mundo ahora son las malas. Y aunque hay derechos humanos y nos van a proteger de que nos maltraten y un trato inhumano y etcétera, etcétera, de todas maneras hay persecución, pues. Y la verdad de Dios está siendo atacada desde muchos frentes, ¿no? Y nosotros como practicantes de esta verdad o de la fe, tenemos que presentar argumentos a favor. Y aquí quiero hacerles una pregunta muy común también en nuestro tiempo. La pregunta es, ¿qué tan racional es la fe y la confianza que tenemos en Dios? ¿Realmente les parece racional la fe que tenemos? Porque mucha gente dice es que no es racional la fe. A lo mejor no podemos entenderla, pero una vez, y eso lo vamos a hablar más ampliamente en la próxima parte de esta serie, necesitamos revelación de Dios para poderla entender y para poderla razonar. Pero tal vez no es racional la confianza y la fe que tenemos en Dios desde el punto de vista totalmente natural. Y estoy hablando aquí de nuestros 5 sentidos. O sea, yo no puedo decir, esta es la fe y señalarla con mi dedo y decirles, ahí está, no la están viendo o no la están escuchando, no la están oliendo, percibiendo. No, no es así. No, en ese sentido no es racional, porque es algo que no existe, pero desde el punto de vista práctico y real, definitivamente sí es racional. ¿Por qué? Pues porque nos ha aportado beneficios y esto es lo que vamos a explicar. Yo creo que siempre ha existido fricciones entre lo que es la fe y la razón, porque se ha polarizado esto. Pues algunos dicen, es que yo prefiero mejor lo que yo pueda razonar. Y la fe como que no la puede, hay gente que no la puede razonar porque no la ha vivido, porque no ha dado un paso de fe. Y obviamente al no dar ese paso de fe, no se activa esa parte de la fe para creer las cosas, hacerlas y ver el resultado. Esto es científico también. La ciencia así logra establecer las teorías y los principios. De que se hace un experimento y siempre arroja un resultado igual. Bueno, van anotando y entonces ya encontraron, no sé, a través de la experiencia, que hay una velocidad en la caída, por ejemplo, de los objetos, de los cuerpos en el aire. Lo suelta y se acelera 9.8 metros por segundo cada segundo. Y eso ya está establecido por la observación. Igual, cualquiera de los mandamientos de Dios pasa ese mismo proceso. Tú haz lo que Dios dice y escribe, anota el resultado y lo vuelves a hacer y te vuelve a arrojar el mismo resultado. Y de esa manera nuestra experiencia nos va enseñando que realmente Dios tiene razón. Siempre tiene la razón, pero siempre ha habido pues fricciones entre la fe y la razón. Y en el contexto de las instituciones humanas, pues esto se ha extendido el pleito entre la religión y la ciencia, que no sé por qué, pero bueno, tenemos que aceptar que las dos cosas han sido parte integral de la formación del hombre. Dios nos hizo así, desde la creación Dios nos hizo así. Y las dos cosas han sido muy importantes para el desarrollo de nuestras comunidades. Y no digo en este tiempo, desde siempre. Desde la creación, y las dos cosas, les digo, si las sumamos, las dos cosas son necesarias para el desarrollo de las civilizaciones. Me refiero a las civilizaciones antiguas
y a las civilizaciones actuales, si queremos progreso, tenemos que recurrir a la fe. Y lo vamos a ver un poquito más claro, ¿no? El avance, la prosperidad, el desarrollo no es posible si no hay una regla de moral. No es posible. No es posible que una sociedad crezca sanamente sin principios, sin bases. Porque cuando tú logras hacer algo, prosperar en algo, por decirlo así, económicamente, llega alguien sin principios, te mata y se lleva toda tu riqueza. ¿Cuál es el progreso entonces? Las sociedades crecen cuando hay principios, reglas de fe, por supuesto, de la fe cristiana en este caso, que nos dicen no robarás, no matarás, y que establecen reglas para la sana convivencia y para que cada quien se desarrolle sin interrumpir el desarrollo de los demás. Al contrario, aportar algo para el desarrollo de los demás y ser parte de ese mismo desarrollo comunitario, ¿no? Entonces, las comunidades antiguas así crecieron, así llegaron a ser prosperadas, y no podemos nosotros negar que aunque las cosas de la fe son algo que no podemos ver y que no podemos percibir con los 5 sentidos, existen. Y existen, aunque mucha gente ignorante trate de defender el razonamiento y otro montón de gente ignorante también trate de defender la fe, las dos cosas existen y las dos cosas tenemos que entenderlas. Hay mucha gente que es ignorante y que ataca la fe, y hay muchos científicos que trabajan para pelear en contra de la fe. Pero también hay científicos que trabajan para esclarecer las verdades de la fe que nosotros creemos, ¿no? Y que nosotros tenemos. Pero la triste realidad es que no es asunto de científicos o religiosos o de gente de fe o gente incrédula. Es asunto de necedad. Porque la Biblia dice que para los necios Dios no existe. Y no existe Dios ni existen las reglas de vida que Dios nos dio. Así de sencillo, dice Salmos 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo niegan. Obviamente detrás de esa negación hay un montón de cosas que no voy a hablar ahorita, pero dice aquí el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, para los científicos que no tienen fe, solo existe lo que ellos pueden percibir con sus 5 sentidos. No pueden ir más allá de lo que sus instrumentos pueden medir. Y ellos niegan la existencia, bueno, los científicos necios, como también hay gente de la fe que es muy necia y que ninguno los va a llegar a ningún acuerdo. Pero al punto que voy es que todo lo que está fuera de esto, la gente supone, o algunos suponen, los necios suponen, y aseguran que no existe, y esa es su realidad. Eso, en la Biblia se llama necedad. No sé si alguna vez le dijo su mamá o su papá a alguna persona, ¿cómo eres necio? Porque estás aferrado en una idea que está equivocada. O aferrado en hacer algo que te dijeron que no hicieras. Bueno, esto es necedad. Pero el problema que los ha llevado a ver las cosas de esta manera es su propia deficiencia para crear mejores instrumentos de medición. Realmente ese es el problema. Que los científicos, malos científicos, los necios han tenido, dicen es que, no sé si ustedes se acuerdan, antes al cielo le llamaban infinito, ¿no? Y es una manera de llamarlo todavía. Pero para muchos es más fácil decir el cielo es infinito que reconocer que el cielo no es infinito. Porque la Biblia lo dice. Se los voy a leer, aquí está. Salmo 147, versículos 4, 5 y 6 dice, hablando de Dios, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. ¿Se imagina eso? O sea, el cielo tiene estrellas y las estrellas tienen un número determinado. El que las hizo lo sabe. Y no solamente lo sabe, sino que a todas ellas les puso un nombre.
Y es allí donde el salmista dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y su entendimiento, dice, es infinito. Eso sí es infinito, el cielo no. El universo no es infinito. El entendimiento de Dios sí es infinito. Y me gusta que le añadí aquí el versículo 6, dice, porque Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Mire, la gente que no tiene manera de medir el universo, dice, es que no existe más que lo que podemos ver. Entonces no han podido crear un instrumento capaz de medir el universo entero. Sin embargo, el hecho de que el universo no tenga el límite que ellos alcanzan a ver no quiere decir que no existe. Existe. Y es tan real que gracias a Dios hay otro tipo de científicos un poquito menos necios que hicieron unos telescopios, los telescopios espaciales. No sé si he escuchado hablar de esos telescopios espaciales, pero son telescopios que han tenido que salir de la atmósfera terrestre porque tiene algo de atenuación la imagen, o sea, le quita calidad a las imágenes que puede usted tomar desde aquí con un telescopio hacia afuera. O sea, la atmósfera tiene una cierta distorsión, provoca una distorsión en las imágenes y etcétera. Entonces hicieron dos telescopios espaciales. Uno es el Hubble y el otro es el James Webb. Estos los sacaron de la Tierra y están mandando unas imágenes que los científicos están con la boca abierta, el ojo cuadrado y la baba caída. ¿Cómo es posible que exista eso? Pero no lo habían podido ver desde la Tierra. Entonces ahora que lo están viendo, porque un telescopio salió de la atmósfera para fotografiar todo eso, dicen, wow, entonces sí hay más. La deficiencia de los instrumentos para medir y para observar es el problema que tienen los científicos. No es el que no exista el cielo, es que existe. Y estos telescopios, mire, el Hubble, por ejemplo, es un telescopio que está orbitando alrededor de la Tierra. Aquí anoté que está dando vueltas alrededor de la Tierra a 593 kilómetros del nivel del mar. O sea, no ha salido de más allá de 600 kilómetros de la Tierra y está mandando imágenes que nunca se habían visto. El otro está un poquito más lejos, está todavía entre la Tierra y el Sol, todavía no se ha acercado más, no ha salido ni siquiera pues del sistema solar y están mandando imágenes que nos dejan con el ojo cuadrado. Ciertamente nos dejan con el ojo cuadrado porque existen, pero nunca se habían visto, entonces nunca existieron, ahora sí existen. La realidad es que muchas cosas de estas que nosotros estamos viendo van más allá de la capacidad de nuestro entendimiento. Hay muchas cosas que nosotros no podemos observar 100%, que no podemos entenderlas por completo porque no tenemos los instrumentos necesarios para escudriñar y para verlo. Nuestra capacidad de observación mediante los 5 sentidos sigue siendo muy pobre para ver la realidad de la creación de Dios. Eso si nos vamos afuera. Ahora, si nos vamos hacia abajo, o sea, ojalá todos pudiéramos tener un microscopio para ver las maravillas del mundo microscópico. Eso es otro rollo. Tan maravilloso como el universo es lo que es lo atómico, por ejemplo, ¿no? Que no hemos llegado a ver esas cosas, pero nuestra capacidad pues para observar todavía no está a ese nivel. Necesitamos instrumentos, necesitamos aparatos y ahorita no existe un aparato que sea capaz de medir la fe. Existe la fe, pero no tenemos un instrumento para medir la fe. Existe, pero no podemos medirla, y por el hecho de que no podemos medirla, algunos niegan que exista la fe y creen que es un instrumento de manipulación. Entonces, Dios sí puede medir la fe, pero el ser humano no tiene instrumentos para medirla. En el caso de Jesús conocía esa medida. Y tan la conocía porque en algún momento le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. O sea, hay fe, hay quienes tienen poca fe. Pero estaba hablando con los 12, estos 12 que eran los apóstoles, les dice, hombres de poca fe.
Por ahí le dijo también a otra persona, al centurión romano, era de Roma, pero le dice, ni en Israel he visto tanta fe. O sea, hay poca fe, hay tanta fe. Y a la mujer cananea, una que tenía una hija atormentada por un espíritu, le dice, ¿sabes qué, mujer? Grande es tu fe. O sea, hay medidas de fe. Y Jesús lo podía medir. Dios lo puede medir. El ser humano no está capacitado para medirla, pero en el mundo espiritual existe la fe, y aunque nosotros no podamos verla ni medirla, Dios sí lo puede hacer. Y la fe es una realidad invisible, pues, que nosotros no la podamos ver no es el problema. El problema es que nos neguemos a experimentarlo, ¿no? Y pues igual hay muchas cosas que siguen siendo invisibles, pero que sabemos que realmente existen, ¿no? Ahorita, en este momento, yo creo que todos saben que la energía eléctrica, por ejemplo, no se ve, pero existe, ¿no? Algunas formas de energía, la energía eléctrica, la radiación, por ejemplo, nadie la ve, pero existe y es real. Yo viví mucho tiempo de eso, gracias a Dios que me dio mi carrera de radiólogo, y gracias a los rayos que nadie ve, nosotros podíamos ver el cuerpo por dentro, ¿no? Y nadie lo ve. Y por el hecho de que no se ve, yo no puedo decir, es que no existe. Ahí están las evidencias. Hay muchas cosas que no se ven, pero que existen, inclusive hasta el aire, pues. El aire no se ve, pero existe. Y para algunos, no sé si algunas veces hasta los vidrios limpios pues pueden no verse. ¿Y cuántos se han estrellado con un vidrio limpio? Porque no se ven. El hecho de que no se vean no quiere decir que no existe. Existe. Y entonces también están en esta categoría de las cosas invisibles las ideas, los pensamientos y los sentimientos. No se ven. Nomás en las revistas de los cuentos de los niños, ¿no? Una idea y pum, le ponen al monito un foquito prendido acá arriba, ¿no? Mira, tuvo una idea. Pero las ideas no se ven, los pensamientos no se ven, los sentimientos tampoco, no se ven. A lo mejor se pueden expresar, pero no se ven. Y incluyendo aquí también de las cosas que no se ven, son los razonamientos de los científicos necios que atacan la fe. Tienen sus razonamientos y el hecho de que los quieran expresar, pues que lo hagan como puedan, pero tampoco se pueden ver sus razonamientos, a menos que, o sea, tan subjetiva es la fe como los razonamientos de los que atacan la fe. Así es el asunto. Entonces, hemos dispuesto nosotros de esas y muchas otras cosas invisibles para nuestro provecho y para nuestro desarrollo. Siempre ha sido así. Cuando hay una buena idea, se echa a andar. Es una buena idea. Se empieza a trabajar en darle forma, construirla, la echamos a andar y entonces genera un beneficio que aporta un desarrollo para la humanidad, para una comunidad o para una persona en lo particular. Ahora, quienes hemos llegado a conocer a Dios, tenemos esta ventaja, ¿no?, de tener estos dos apoyos. Un apoyo natural y visible, y otro apoyo espiritual invisible, que vuelvo a decirlo, el hecho de que sea espiritual y que sea invisible no quiere decir que no existe. Y nosotros, los de la fe, tenemos ese apoyo natural, porque también podemos ir a comprar con dinero, podemos trabajar para ganar dinero y comprar lo que necesitamos, pero también cuando no tenemos y tenemos una necesidad, podemos orar y Dios suple. Y dicen, ¿pero cómo? Bueno, pues ese es Dios. Esa es la fe que nosotros tenemos en Dios. Y los que hemos llegado a conocer a Dios tenemos esa ventaja, pues. La fe es una herramienta invisible añadida a la razón para poder conocer más de Dios. Por eso es que Dios nos regala la fe, para que nosotros podamos conocerlo mediante la fe. ¿Qué es esto? Que yo pueda creer, yo pueda confiar, pueda hacer lo que Él me está pidiendo hacer. Yo lo hago, yo veo los resultados que Él dice que voy a tener, los veo y creo. Hay obras, hay cosas que uno solamente de ver puede creer, porque de eso se trata la fe, de ayudarnos a creer y conocer más a Dios a través de ese medio. Pero la fe es una herramienta, pues, que Dios nos ha dado, que es invisible ciertamente, igual que la razón, pero nos sirve para conocer más a Dios.
Y muchas de las cosas que conocemos por la vía de la razón, pues tal vez no las conocemos por instrumentos humanos, pero las hemos conocido por medio de la fe. Y esta es la parte importante, porque la razón como instrumento para el conocimiento de Dios tiene sus límites. O sea, hay límites de mi razonamiento. Yo puedo creer muchas cosas lógicas. O sea, no batalla uno para razonar. Bueno, el que está normal o el que está sano, ¿no? Puede razonar y sacar conclusiones, pero hay quienes no pueden ni siquiera eso. Pero añadido al razonamiento, hay veces que mi razonamiento no da más para entender cómo Dios va a hacer las cosas si yo creo y confío en lo que me está pidiendo. Fue el caso de todos los héroes de la fe, que vieron misiones imposibles y Dios le dijo: tú ve. Creyeron en Dios, confiaron en Dios, fueron y Dios les dio la victoria. Y ahora la gente los tiene por héroes. ¿Por qué? Pues porque le creyeron a Dios y porque Dios los hizo triunfar. Se dieron cuenta de que Dios no los dejó abajo. Crecieron en fe, por eso se les llama los héroes de la fe. Porque solamente les bastó creer y hacer lo que Dios les estaba pidiendo y Dios les dio la victoria. De eso se trata la fe. Entonces hay cosas que nosotros no vamos a poder razonar, pero que Dios nos va a animar a través de la fe. Hazlo, confía en mí, lánzate y vas a ver resultados. Nuestros 5 sentidos, vuelvo a decirlo, no pueden percibir a Dios, pero sí podemos afirmar acerca de la realidad de la fe por otros medios. Hay otras maneras de ver la realidad de la fe, y aquí me gusta mucho esta parte que escribe Pablo a la gente de Roma. En el capítulo 1, versículos 19 y 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, hay cosas que se conocen, y dice aquí: lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, lo ven objetivamente. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, hay cosas que no podemos ver de Dios. No porque no existan, sino porque no las podemos ver nada más. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, no hay manera de excusarnos, decir: es que Dios no existe porque yo no lo veo. Bueno, dice Pablo aquí: vean sus obras, vean la creación. Y la gente dice: pues es que hubo un gran Big Bang, ¿no? Y una explosión que, mire, usted explote un cohete donde usted quiere y va a ver que va a producir desorden. Nunca va a producir orden como el del universo, jamás. Jamás. Siempre que usted ve algo bien hecho, yo veo un aparato así como este y digo: ¿quién lo hizo? Está muy bien hecho. Hay un autor atrás. ¿Por qué? Pues porque está bien hecho. La casualidad no lo pudo haber hecho. O sea, no puedo agarrar un pedazo de aluminio, un vidrio y algunos elementos químicos y ponerles un cohete, hacerlos explotar y que de repente aparezca el iPad o el iPhone o el teléfono. O sea, no, hay alguien inteligente detrás. Cuando usted voltea al universo, ve el funcionamiento perfecto que tiene. Lo he dicho en las clases anteriores: simplemente la luna alrededor del sol. O sea, tiene milenios dando la vuelta y no se le acabó la velocidad, ni se ha retrasado, ni se ha adelantado. Hay una inteligencia atrás. Se puede predecir con décadas un eclipse solar como el que vamos a ver mañana. Estaba viendo, por ahí los de la prepa mandaron un video de Jacobo Saludowski anunciando un eclipse en aquel tiempo, en 1900 y cachito. Y dice: y esto va a volver a suceder, y va a entrar por Baja California el 8 de abril del 2024. Espérate, son como 30 y tantos años atrás. Y se puede predecir. ¿Por qué? Porque hay perfección. Y esa perfección existe porque alguien inteligente lo hizo. Una explosión no puede hacer nada así. Hay una
evidencia del poder de Dios en esto. Y ya hemos visto pues que la fe, híjola, no podríamos tenerla nosotros porque es un regalo de Dios. O sea, no cualquiera puede creer, pues. No existe en nosotros el mecanismo de la fe y de manera natural, pues si lo tenemos es porque Dios nos lo ha querido dar. O sea, el que yo pueda creer es porque Dios me dio el regalo de la fe y yo lo tomé. Y dije, yo quiero creer, me conviene creer, porque está en riesgo mi muerte eterna. Y Dios me está regalando junto con la fe la salvación. Digo, pues yo la quiero, la tomo y entonces empiezo a descubrir un universo totalmente nuevo para mí, que es el universo espiritual. Y me empiezo a mover en él y yo veo la mano de Dios en eso. No veo a Dios, pero veo a Dios en todo. Y me complace eso. Entonces, si no hay fe en nosotros es porque Dios no nos la ha querido dar, o la otra es porque habiéndonos ofrecido Dios no lo hemos querido agarrar. Así son los regalos, lo veíamos la otra vez. Si a mí me regala algo, yo le voy a decir, viene, dámelo. Y si Dios me dice, te voy a dar esto, pues yo sabré si le digo sí o no. Y la fe es ese regalo. Entonces, si no tenemos fe es porque no lo hemos querido recibir. Pero la gente perversa y mala, pues que rechaza a Dios, no recibe este tipo de regalos de Dios. Hay gente que es mala. Hay categorías de personas, ¿no? Hay gente que es buena. No sé si se ha preguntado, ¿por qué hay gente en el mundo que no es cristiana, pero que no fuma, no toma, no roba, o sea, paga sus impuestos, andan bien y son generosos y ayudan? Y dicen, ¿será cristiano? No, hay gente que no es cristiana, pero que es buena, es gente que es buena, que se porta bien, que nunca se pelearon en la primaria, que nunca le robaron el bastón a la abuelita. O sea, hay gente que siempre ha sido buena, pero hay gente que no es tan buena. Y hay gente que es mala, ya intrínsecamente mala, o sea, de por sí, porque quiere ser mala y su gusto es hacer maldades a los demás. Lo disfruta haciendo lo malo, no solamente dañándose a él mismo, sino a los demás. Hay gente que es mala, sí. Y esa gente, pues obviamente, es gente que rechaza a Dios porque no quiere los principios de vida que Dios establece. Y al rechazar a Dios, Dios dice, ok, no quieres nada de mí, pues tampoco te voy a dar el regalo de la fe. Y vas a perderte eternamente. Te estoy ofreciendo la oportunidad de salir de ahí, de crecer, de prosperar, de mejorar, de que vivas eternamente acá en mi presencia, pero no quieres, bueno, pues no. Habrá quien te dé, pero no quien te ruega, dijo alguien, ¿verdad? Así es la fe. Y así es el regalo de Dios. Y esa gente perversa, esa gente mala, no va a recibir nunca este tipo de regalos de Dios, jamás. Lo dice la Biblia, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Está hablando aquí Pablo a los cristianos de Tesalónica. Y dice, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. O sea, entre ellos se aceptó la palabra. Y dice, oren por nosotros para que nosotros sigamos llevando esa palabra. Dice el versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Y me encanta lo que dice ahí, dice, porque no es de todos la fe. O sea, para ellos no hay este regalo. Es para los que, aunque no somos buenos, nos esforzamos por querer ser mejores. Y hemos adoptado la fe como un estilo de vida. Dice Dios, para ti es la fe y para ti es todos los beneficios terrenales y celestiales que ofrece la fe. Entonces definitivamente no es de todos la fe. No todos podemos recibir el regalo de Dios para creer. Realmente es un privilegio de unos pocos. No sé si se ha sentido tan privilegiado como me siento yo, pero a mí me encanta. Mire, puedo contar aquí el número de gentes. No somos más de 150, estoy exagerando. Somos los de la fe, los que creemos que es bueno congregarse, los que le hacemos caso a Dios en el asunto de congregarse. Hay miles. Aquí habemos 100, cientos le vamos a poner. Allá afuera hay miles
decenas de miles, centenas de miles que no tienen la fe que usted y yo tenemos y que no tienen los beneficios que usted y yo tenemos. Pero la gente lo rechaza. Bueno, pues ese es su problema. Es un privilegio de muy pocos. Y los pocos que creemos, aparte, los pocos que creemos, tenemos mucha gente en contra queriéndonos cortar la fe que tenemos, queriéndonos secuestrar la fe que nosotros tenemos, que es la que nos ha llevado a vivir de una manera más práctica, más cómoda, más saludable, más productiva. Y es aquí donde Pedro nos dice: no peleen, mejor prepárense para presentar defensa, porque hay mucha gente que los va a atacar, como nos han atacado a nosotros, diría Pedro ahí, ¿no? Porque Pedro, vuelvo a decirlo, ya lo habían azotado, ya lo habían metido en la cárcel, ya le habían pegado varias calentadas, ¿no? Y faltaba un poquito también para que lo crucificaran. Pero dice: prepárense, no peleen, prepárense para presentar defensa. Entonces, los de la fe cristiana podemos afirmar acerca de la realidad de Dios por otros medios. Hay otras maneras que nosotros, como hijos de Dios, podemos demostrar la existencia de Dios. Y esto es a través de los resultados que hemos obtenido, a través de la experiencia de practicar lo que creemos. A mí me encanta esta manera de vivir que, como les digo, se parece mucho al modelo científico. De hecho, el modelo científico ha tomado de estos principios de la fe la manera de llegar a las verdades que la ciencia nos presenta. Los resultados que hemos tenido son resultados que hemos obtenido a través de la experiencia de practicar lo que nosotros creemos. Dice el diccionario, consulté un diccionario que se llama Gran Diccionario Enciclopédico Visual. Y ese diccionario define la fe como la virtud teologal por la que creemos lo que Dios dice y la iglesia nos propone. No estoy totalmente de acuerdo en esto porque la iglesia nos propone, pues sí es cierto, pero no siempre la iglesia tiene la razón. O sea, la iglesia está regida, desgraciadamente, por humanos también. Yo soy humano, estoy al frente de la iglesia, por eso se los digo. Y yo me equivoco también. Y a veces discutimos mi esposa y yo cuando yo me equivoco. A veces y yo discuto con ella cuando ella se equivoca. O sea, nos equivocamos, aunque somos pastores y dirigimos la iglesia, nos podemos equivocar. Pero Dios no se equivoca, ¿no? Y dice aquí: la virtud teologal por la que creemos lo que Dios dice y la iglesia nos propone. A mí me gusta la definición, pero de veras quiero aclarar esto bien. Dios es perfecto y su palabra, la Biblia, también es perfecta, pero la iglesia, aunque ha sido llamada a vivir en perfección, no lo hemos logrado. No podemos nosotros presumir que hemos alcanzado algo que es inalcanzable para nosotros aquí en la tierra. En algún momento vamos a ser perfectos, se lo puedo garantizar. Si usted no apostata de la fe, a usted le va a tocar ver esa parte de la perfección suya después de la resurrección. Falta que regrese Jesucristo, falta que reinemos en la tierra sobre 1000 años y viene el juicio final, y después del juicio final vamos a ser perfectos. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo, este cuerpo que anhela, que desea cosas malas y cosas buenas, ya este cuerpo ya no va a pedir cosas malas, no va a desear cosas malas. Si se trata de sexo, pues ni siquiera sexo vamos a tener. O sea, en el cielo somos asexuados, no hay tal cosa como reproducción. Evidentemente tampoco va a haber placer sexual. Y muchos de los problemas sociales que vivimos es por eso, por el simple deseo, la lujuria de algunos hombres o mujeres, en algunos casos, que atacan, violan, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿seremos perfectos en algún momento? Ahorita no. Y la iglesia tiene que alcanzar esa perfección, aunque todavía no es perfecto. Y como les digo, vamos a ser perfectos. Dice la Biblia que nosotros, ¿cómo lo dice? No tengo el versículo, pero dice dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará ¿cuándo? El día del Señor.
cuando Jesucristo regrese y nosotros seamos ya quitados de este cuerpo contaminado, sucio, corrupto, y tengamos un cuerpo glorificado como el que tuvo Jesús. Y aquí quiero aprovechar también para hacer un paréntesis breve. Mire, cuando la iglesia se ha sentido perfecta, porque ha habido tiempos en que la iglesia se siente perfecta, sin serlo, por supuesto, la iglesia se ha convertido en un verdugo, y un verdugo, o sea, bastante cruel. Y un ejemplo de tantos es la Santa Inquisición. Yo creo que esto es de las peores épocas que ha vivido la iglesia. Y cuando digo iglesia, no me estoy refiriendo a una denominación en particular. Me estoy refiriendo a la iglesia en general. La iglesia se puede corromper. La palabra de Dios no, Dios tampoco, la iglesia sí. Cuando la iglesia se empoderó y llegó a ser la que ponía y quitaba a los reyes, la iglesia agarraba a la gente que no creía igual que ellos y los mataban. ¿Cuánta gente no murió en la Santa Inquisición? Y digo, le dicen Santa Inquisición porque eran supuestamente santos aquellos que estaban matando a la gente, o sea, violando el mandamiento de no matarás. Y de todos los demás mandamientos, el principal de no amar a Dios con todo su alma, con todo su corazón, con toda su mente. Porque no amaban a Dios, es más, ni siquiera lo conocían. Si lo hubieran conocido, hubieran tenido temor de Dios. Y no lo tenían. Entonces hay muchos problemas que se han generado en la iglesia cuando la iglesia ha creído o se ha sentido que es perfecta. Y aunque la iglesia sea imperfecta todavía, nosotros podemos creer en Dios y en su palabra escrita, pero nada más para terminar este paréntesis, tenemos que tener cuidado de cómo compartimos acerca de nuestra fe, porque el diccionario así lo dice, la iglesia es la que se encarga de compartirlo. Más vale que seamos cautos, que seamos prudentes, que seamos sabios en la manera de compartir de la fe, porque hubo un tiempo en que la iglesia compartió de la fe con el potro, con látigos, con muerte, con pedradas, con hogueras. Así compartía de la fe cristiana. ¿No crees en esto? Pues te vamos a... ¿estás en contra de la fe cristiana? Pues te vamos a... Y mucha gente murió así. Ahora, lo que los historiadores han llamado las grandes culturas, brincamos ahora a otra parte, ¿no? Hay o ha habido grandes culturas a lo largo de la historia, y fueron pueblos que mostraron un gran desarrollo científico sin tener que abandonar sus creencias y sus cultos. O sea, el pueblo de Israel, por ejemplo, es una clara muestra de que esto es una realidad. Cuando el pueblo de Israel vivía en obediencia a Dios, tenía la fe en lo que Dios le decía y hacían eso, Dios se encargaba de prosperarlos. Llegó un momento, y creo que, híjole, no ha habido otro momento para Israel como en el tiempo de los principios de Salomón. Dice que la gente iba caminando por la calle y pateaba la plata, ¿sí? Era como piedras la plata. O sea, ahorita un gramo de plata anda como $1.20, $1.10. 25 pesos un gramo de plata. O sea, ya patear una piedrita de 10 gramos, pues es equivalente a patear 250 pesos. No está tan barata. Pero así era la plata en el tiempo de Salomón. O sea, no tenía valor. ¿Por qué? Porque habían andado en obediencia gracias a los principios que estableció David, el padre de Salomón. Pero cuando se alejaron de la fe, cuando desobedecieron a Dios, invasiones, conquistas, exilio, destrucción, muerte, plagas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué depende el desarrollo de una comunidad? De tener valores espirituales, de tener bien claro que las creencias y los cultos no se deben de abandonar. Eso es la fe, eso es creer. Y
pues aquí la historia misma nos muestra que hay muchos pueblos que alcanzaron un nivel de desarrollo muy alto, muy elevado, un nivel de desarrollo y de cultura muy elevado porque fundamentaron y apoyaron su progreso en lo visible y en lo invisible. Así sucedió. La historia, que también es una ciencia, lo veíamos la vez pasada, nos muestra el surgimiento y el desarrollo de todas estas culturas, pero también nos muestra la decadencia de las civilizaciones. O sea, hay culturas que han crecido mucho y se han desarrollado porque tenían sus cultos, es más, hasta cultos paganos, si usted lo quiere entender así, pero había una moral, pues. Cuando había respeto por esa moral, los pueblos se desarrollaban y se desarrollaban bien. Miren, ahorita aquí en México, simplemente esta región de aquí, yo hace muchos años me enteré yo de esto. Aquí había algunos grupos étnicos, los cochimíes, y había otro grupo, no me acuerdo cuál era. De esos ya no existen. ¿Sabe por qué no existen? Les digo por qué no existen. Dicen que porque les dio a todos tuberculosis y algún otro tipo de pestes. Pero ¿sabe por qué no existen? Más que por la enfermedad, porque no tenían dioses. No creían en nada. ¿Qué te puede sustentar en una enfermedad incurable? Solo Dios. Sea el Dios Jehová de los ejércitos, Jesucristo, o sea un Dios pagano al que le tengas que vender tu alma, pues a fin de que te cure. Pero hay un apoyo invisible que el ser humano siempre busca, sea bueno o sea malo, pero lo busca. Entonces las sociedades truenan o se han destruido las culturas por falta de fe. Obviamente también esa decadencia viene pegada con la corrupción, pues, porque la corrupción trae el deterioro moral y se acaban los apoyos invisibles, o sea, así de sencillo. Y hoy se sabe que esa fue la causa de la desaparición y extinción de muchas culturas. Pero igual sucede también en lo personal. La gente que no cree nada, la gente que no tiene la capacidad de confiar en un Dios como el que confiamos nosotros, es gente que no tiene recursos. No hay recursos suficientes para que puedan sobrevivir. Y si sobreviven, cuando mucho van a sobrevivir el tiempo que puedan hacerlo aquí en esta tierra. Fuera de esta tierra difícilmente van a tener algo. Porque hay mucha gente que dice, pues yo para qué quiero Dios si tengo resuelto todo. Es que Dios no es para resolver todo. Dios no es para resolver todo. Dios es para tener amor hacia nosotros. Yo le decía ayer a mi esposa, cada vez me convenzo más que Dios nos creó nada más para amarnos. Estaba jugando yo con la perrita el otro día, mala la comparación, pero nos regalaron una perrita que estaba ahí toda atemorizada, toda enferma, ¿no? Y estaba jugando yo con la perra y dije, hey, ya levántate, ponte a hacer algo, no estés de inútil. Pero dije yo, pues no, ¿qué va a hacer la perra? Nada. Y Chihuahua para acabarla de molar, o sea, no pueden cargar nada. Y dije, ¿para qué me la traje? Pues nomás para darle amor, para amarla y sentirme bien yo amándola. Y le digo a mi esposa, cada vez me convenzo más que Dios nos hizo nada más para amarnos. Tonto el que no se deja amar. Tonto el que no recibe el regalo de la fe para conocer a su Dios y dejarse amar y disfrutar de los beneficios de ese amor que vienen a fin de cuentas por la fe los tomamos. Entonces hay esto mismo en lo personal. Si nosotros no tenemos una fe, si nosotros no tenemos una confianza en una deidad, como en el caso nuestro, pues Dios, pues no hay mucha esperanza más allá de lo que esta vida nos puede dar. Y cada persona que tiene esa capacidad de aprender ha adquirido pues una formación. Todos tenemos una formación desde nuestra infancia. Hemos aprendido cosas y hemos aprendido a usar la razón. Y algunas cosas nos las han enseñado, pero otras las hemos aprendido por la experiencia personal. Creo yo que valen más el conocimiento que uno adquiere por la experiencia personal.
que lo que nos puedan enseñar en teoría, que es muy bueno también, gracias a Dios por las maestras y los maestros que nos enseñan muchas cosas. Pero hay cosas que ni el mejor maestro puede enseñar, sino la experiencia. La experiencia. Se los voy a dejar bien claro esto. ¿Cuántos se quemaron con la plancha? Yo me quemé con la plancha. No una vez, varias veces. ¿Usted cree que no me enseñaron y que no me dijeron que no tocara la plancha? Me lo dijeron. Pero me enseña más la experiencia que la palabra de otra persona o la teoría de alguien más. Entonces tenemos esa capacidad para aprender y hemos adquirido nuestra formación de alguien más. En este caso hay dos fuentes, una por el conocimiento que hemos recibido de nuestros instructores y otra por el uso de la razón en cada una de las experiencias que hemos vivido. Así aprendemos. Ahora, la parte más importante de nuestra formación la recibimos fuera de un salón de clases, curiosamente, ¿no? La recibimos ahí porque aprendemos por la experiencia, y aquí es donde entra ya la fe, porque a veces es la experiencia propia y a veces es la experiencia ajena la que nos enseña. Y esta es la parte más importante de la fe, el que nosotros podamos aprender de la experiencia de los demás, que están las historias aquí escritas en la Biblia. Y que nos dicen, si tú eres tan tarado como Sansón, tan enamorado como Sansón, mira, este es tu final. Y dice uno, no pasa nada. Y viene una morrita y viene otra morrita y otra más. Y yo me enamoro y dicen, no aprenden. ¿Y cuál es el final? Triste, por donde me lo ponga. O sea, hay gente que no tiene esa capacidad. Pero cuando nosotros tenemos la fe, creemos lo que Dios dice y Dios nos dice, ten cuidado, manéjate así, 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 no seas como Salomón, no seas como Acab, no seas como Jezabel, no seas como Nabal, no seas como un montón, no seas como Judas. O sea, hay muchos ejemplos que nos pone la Biblia, que si nosotros los creemos y nos cuidamos de no ser así, nos va a ir bien. Obviamente aprendemos, los de la fe podemos aprender de esas experiencias ajenas y también podemos aprender de los buenos, ¿no? Porque la Biblia dice es que si tú te andas como andaba Jesús, te va a ir bien. Pero es que a Jesús lo mataron, sí, pero resucitó y vive para siempre, eternamente. Bueno, entonces vale la pena. Aunque me maten, me va a ir bien. Pero en el entre lo que yo me muero y estoy ahorita, pues hay muchas cosas que Dios puede hacer a través de mí. Milagros, progreso, bendición para muchos, incluyendo para mí mismo. Y aquí es donde les digo, entra esa parte importante de la fe, porque una persona que hace uso correcto de la fe es el que ha aprendido a ver los resultados futuros que obtendrá por sus acciones en el presente. Yo he aprendido esto de una manera muy clara en la Biblia. Yo sé que cuando yo hago lo que la Biblia dice, yo voy a obtener el resultado que la Biblia dice que voy a obtener. Y eso es fe. Eso es fe. Les comentaba la vez pasada, nosotros nunca tuvimos dinero para construir esto. Pero si la Biblia dice que le digas a la gente del pueblo que dé para construir el tabernáculo o el templo, tú dile a la gente, y va a llegar un momento, dicen, que tú digas, ¿sabes qué? Ya no traigan más porque ya terminamos. Ya terminamos. Por lo menos esta parte. Hay mucho más que hacer, por supuesto. Salones y almacenes y habitaciones para niños, para mujeres golpeadas, etcétera. Muchas cosas más que están dentro de la misma visión. Pero, o sea, el recurso ahí está, pues. El recurso ahí está, Dios lo da. Y lo da porque confiamos en que haciendo las cosas como Dios dice, vamos a ver su respaldo. Me decía uno de ellos, ¿qué? ¿Pollizas? ¿Carnes asadas? ¿Promesas de fe? ¿Qué es lo que vamos a hacer para construir? No, vamos a pedir nada más. Y el que tenga va a dar, y el que no tenga no va a dar, y punto. Pero si el que tienes y puede dar 20 centavos, que lo dé. A fin de cuentas esto se junta y la bendición está disfrutándose ya ahorita. Pero
hay ese recurso, pues. Entonces, Efesios nos dice que la fe es un regalo de Dios. Poder creer de esta manera es poder llegar a entender las cosas por experiencia de los demás. De hecho, hubo un hombre, Voltaire, es uno de los principales adversarios de la fe cristiana, se los tengo que decir. Este hombre en una ocasión dijo: ¿habrá alguien tan inteligente que aprenda de la experiencia de los demás? O sea, atacaba la fe cristiana como pocos, a la religión, Voltaire. Y era un francés por allá, de muchos siglos atrás. Pero no entendía que realmente hay mucha gente que sí entiende estas cosas. O sea, que sí puede entender, que sí es inteligente para aprender de la experiencia de los demás. Y ese grupo se llama los de la fe cristiana, que hemos aprendido por la experiencia. Les decía, Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, Dios nos ha dado la capacidad de creer eso que la Biblia nos dice. Y si hacemos eso que la Biblia nos dice, porque lo creemos, vamos a obtener el resultado que estamos esperando. Un buen resultado, una bendición. Y entonces yo no viví en aquella época de Voltaire, pero cómo me hubiera gustado decirle: claro que habemos. Hay gente inteligente que aprende de la experiencia de los demás. Yo he aprendido la experiencia de todos los personajes de la Biblia, de todos, de los buenos y de los malos. De los malos he aprendido a no hacer lo que no debo, y de los buenos he aprendido a hacer cosas que me van a aportar un beneficio. Lo he aprendido. No he tenido que vivir todas las experiencias yo. No ha tenido que venir alguien a decirme: mira, tienes que hacer las cosas así, así, así. No, la Biblia me lo dice. Yo lo creo, lo implemento y yo veo el resultado. Entonces, el libro por excelencia que trata todo lo relacionado con la fe es la Biblia. No hay otro libro mejor para hablar de la fe. Y la Biblia define la fe con otra frase muy diferente a Voltaire, ¿no? Que les digo, era un incrédulo, era un pagano, era una persona mala que atacaba a la iglesia y a la religión. Y contrario a eso, la Biblia nos da una definición muy diferente. Le puse 4 versiones aquí diferentes de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11:1. Dice la Reina Valera 60: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe en el lenguaje de la Reina Valera revisión 60. La Biblia de las Américas dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy parecido a la Reina Valera. La Nueva Versión Internacional dice: la fe es la garantía de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. Esto dice la Nueva Versión Internacional. Y la Nueva Traducción Viviente, aquí me gustó tanto que puse un versículo más. O sea, puse el 1 y el 2. Dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y el versículo 2 dice: por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Y me encanta esta parte porque ¿saben qué? La gente que actuó con fe allá en el tiempo bíblico, el hecho de haber actuado bajo principios de fe, creyéndole a Dios, los hizo héroes. Los hizo héroes. Los demás hechos de esta gente están ahí mismo en el capítulo 11 de Hebreos. Léanlo en su casa. Y va a ver que por la fe Abraham salió por la fe Gedeón, por la fe Sara, por la fe, todos los héroes de la fe están resaltados, exaltados, alabados por sus proezas de fe, nada más porque creyeron. No lo hicieron ellos, los hizo Dios, o más bien lo hizo Dios a través de ellos, porque Dios fue el que les dio instrucciones. Entonces, a esto equivale a decir aquí que cuando hay una seguridad y una garantía de lo que va a ocurrir, esto independiente de si se percibe con cualquiera de nuestros 5 sentidos o no, o si se percibe con la razón o el entendimiento o no,
independientemente de todo eso, cuando se puede percibir con el Espíritu el resultado de hacer lo correcto, eso es fe. Y lo podemos percibir. Digo, los de la fe. Para nosotros los de la fe esto no es problema, porque cuando sabemos que hacemos algo bueno, sabemos que hay una retribución. Y no de la gente, de Dios. ¿Que parece ilógico? Sí, sí parece ilógico, pero yo no estoy hablando de la lógica, estoy hablando de los beneficios de la fe, de los argumentos que podemos presentar a la gente que cree que esto no es para gente que puede pensar. O bueno, que cree que esto no es para la gente que no puede pensar. Esto es para la gente que piensa, que razona y que dice, ¿sabes qué? Voy a pensar, ¿lo hago o no lo hago? ¿Decido sí o decido no? Razonas. Y llega un momento en el que ese razonamiento es constante, es de rutina, y ya uno termina haciendo todas las cosas como la Biblia lo dice. Y es entonces cuando uno llega a la madurez y las cosas les va bien en todo. En todo. Es más, hasta el lenguaje cambia. Llega un momento en el que cambia el lenguaje. Ya responde uno con versículos, con salmos, y anda eructando proverbios por todas partes. O sea, ya es de rutina esto. ¿Por qué? Pues porque nos vamos impregnando de la fe, de las cosas de la fe. Entonces, se puede percibir en el Espíritu un resultado, y esto es maravilloso, porque hay veces que no solamente en las cosas que vamos a hacer, sino en las cosas que esperamos. A mí me encanta esa convicción que viene cuando uno va a orar por algo y ves con el Espíritu qué va a suceder. O sea, hay cosas que suceden y antes de que sucedan, tú tienes esa certeza de que va a suceder. Hemos orado por gente que pues aquí mismo hay testimonios que nunca hemos tenido el tiempo para hablar de testimonios, porque luego ocurren muchas indiscreciones, ¿verdad? Pero o sea, hay gente que ha sanado, que Dios le ha puesto órganos. Por allá llega una mujer embarazada, que porque su hijo no traía riñones y que porque traía no sé qué, nace el chamaco, ahí está, tocando la batería. ¿Cuál riñón le falta? Lo que le sobra es habilidad para tocar. Y dice uno, ¿por qué sucedió eso? Porque creímos, confiamos en Dios, oramos y Dios lo hizo. Ha habido ocasiones, se las he platicado, muertos que han resucitado. No le tocó verlo a usted, pero aquí hay testimonio de varios, todavía estamos vivos, de los que nos tocó ver al Cesarín. El Cesarín es un niño que estaba jugando, se lo encargó la mamá al papá, dijo voy a la tienda, voy a traer una soda. El papá estaba tapizando un mueble y andaba trapeando la mamá y dejó el balde ahí. El niño fue y se embrocó en el balde, ¿no? Y al rato que llega de la tienda y que ve el chamaco ahí metido de cabeza en el balde, ¿no? Y si ustedes creen que se quedó ahí tirada llorando, empezó a llamar, ¿sabe qué? Mi hijo se me ahogó y oren por él. Y empezamos toda la congregación que nos enteramos, ahí estuvimos orando y orando. Pues el chamaco lo llevaron aquí al seguro y dijeron, no, llévenselo ya a la funeraria, aquí no tenemos nada que hacer con él. Pues perseveraron y se fueron hasta el otro lado, porque ella tenía papeles del otro lado. Se lo llevaron para allá, el niño le dijeron, pues no, pero le vamos a dar reanimación y así lo vamos a mandar a Phoenix. Ay, anda el plebe, ya se casó y anda con sus niños. O sea, ¿cómo? Pues convicción de que algo va a suceder y nos ponemos a orar y sucede. O sea, no es solamente lo que Dios nos va a hacer, hay un resultado que uno espera y que uno tiene esa convicción de que va a suceder. No se ve, pero tiene la convicción. Eso es la fe. Y entonces, cuando podemos nosotros percibir en el Espíritu el resultado de hacer algo, nosotros no solamente vamos a disfrutar ese beneficio, sino que, como dice aquí la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Vamos a quedar bien con Dios y con la gente. Y eso a mí me parece también muy, muy bueno. Porque hay gente que cree que uno es muy bueno, pero no es que uno sea bueno, es que uno cree simplemente, pues.
Es que cree y que Dios nos levanta por haber creído en Él, no nos deja abajo en las misiones que nos encarga, y de repente pues la gente cree que uno es la gran cosa y no, uno simplemente creyó, nada más, creímos y Dios hizo la obra. Mire, cuando la gente viene, tengo muchos amigos pastores, a veces es la oración aquí y la gente dice, oye, ¿quién te ayudó? ¿Quién te patrocinó? No, yo le creí a Dios que ustedes podían tener suficiente bendición de Dios como para aportar y así lo hicimos. Y la gente ve en el edificio y dice, oh, debe estar muy preparado el tipo. No, no estoy preparado, simplemente creí. ¿Y cómo creí? Eso es la fe. Y la evidencia de la fe es lo que sí se ve. La parte que sí es visible, eso es lo que a mí me encanta, ¿no? Porque hay cosas que se ven. La fe no se ve. Es más, parecemos desquiciados a veces cuando creemos que algo va a suceder y tenemos esa convicción y nos lanzamos. La gente nos ve como desquiciados, dice, está mal de la cabeza. Pero el resultado habla de otra cosa muy diferente. Entonces, se puede percibir los resultados espiritualmente hablando y nos va a hacer quedar muy bien delante de Dios y delante de toda la gente y nos va a hacer ver también como los héroes de la fe, que les digo que están ahí en el capítulo 11 de Hebreos, léalo. Pero la confianza en Dios, pues, es el resultado de la fe y del ejercicio de creerle. Sencillamente eso. Sencillamente eso. Yo tengo fe porque Dios me la dio y me la dio para que confíe en Él, haga lo que me está pidiendo y los resultados los voy a ver y los voy a ver que me benefician a mí y a muchos otros y aparte yo voy a quedar bien. La gente cree que yo soy muy buen pastor, la gente que me conoce sabe que soy un desastre. Pero la gente que no me conoce creen que aquí hay un gran pastor porque se ven las cosas muy bien hechas. No, pues lo hacen ustedes, lo hace la gente. Pero yo nada más creí, el que se lleva los créditos pues soy yo, ¿no? Me decía una vez un pastor, oye hermano, dice, ¿qué sientes cuando le digo? No me pregunte eso, Mariano, le digo, es el líder de los pastores aquí. Le digo, no me pregunte eso, le digo, pero me cuido mucho, le digo, no pasar algún día por aquí y decir como aquel, digo, esta es la gran congre que yo levanté. No, le dije, Dios me libre, le dije, Dios me libre del orgullo. No lo hice yo, lo hicieron ustedes. Nosotros solamente administramos los recursos que ustedes traen. Y esto es fe. Y el que se lleva los créditos es uno. Cuando lo hace Dios, bendiciéndolos a ustedes y ustedes aportando esa bendición. Y así de sencillo. Entonces la fe, la confianza en Dios, les digo, es el resultado de creerle a Dios, y la fe crece bajo principios de razonamiento, que también la ciencia, les digo, ha adoptado como propios, pues, y crece en el ejercicio de obedecer y esperar los resultados que Dios dice que vamos a obtener. Así de fácil, se razonan. Ya lo hice una vez, lo voy a hacer otra vez. Ya me sucedió una vez, hice esto porque Dios lo dice en la Biblia, lo vuelvo a hacer otra vez. Ha habido momentos, a lo mejor no está usted para saberlo, pero ha habido momentos en que la economía baja. Y usted se ha dado cuenta que también su economía ha bajado y se ha dado cuenta que cada vez, aunque uno quiere esforzarse, uno puede aportar menos porque uno percibe menos o recibe menos. Y esos momentos, cuando hemos llegado a ese punto de decir, ¿sabes qué? Híjole, estamos muy apenitas con esto, muy apenitas. Dice uno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Promesas de fe? ¿Pollizas? ¿Carnes asadas? ¿Rifas? No. ¿Qué hay que hacer? Hay que dar. Ilógico, sí, ilógico, pero es lo que la Biblia dice. Y cuando hemos estado así menguando en finanzas, lo que yo hago es que salgo a ayudar a los pastores que tienen necesidad. Y curiosamente esto empieza a subir otra vez. A gente también de aquí de la congregación, por supuesto. Hemos ayudado a mucha gente, de eso se trata esto. No le voy a decir quiénes ni cuánto, pero de eso se trata esto. Cuando uno aplica esos principios,
obtiene resultados. Y esos resultados son los que nos hacen ver muy bien delante de Dios, como hijos fieles, obedientes de la fe, y delante de la gente también que nos conoce y que dice, bueno, pues ¿cómo le hace este? Así de sencillo. Creemos, confiamos en Dios, hacemos, y este es el resultado. Póngase de pie. Vamos a orar y vamos a terminar con esto. Pero la fe es así, pues, la fe crece obedeciendo a Dios. Y yo les quiero nada más decir algo. Mire, atrévase a creerle a Dios y a confiar en Él. Dios nunca, nunca, jamás los va a defraudar. Nunca. No vamos a ver ahorita los principios, ¿verdad?, que se aplican, pero esto de confiar en Dios, la verdad, es lo mejor que nos puede pasar. Pero esto no puede suceder. El que yo tenga fe no puede suceder si no es porque Dios me quiere bendecir con ese regalo de la fe.